It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hace un año, economistas de izquierdas tan destacados como Tomás Piketty, Branko Milanovic, Gabriel Zucman o Isabella Weber pronosticaron que si Javier Milei ganaba las elecciones, el desastre económico arrasaría con Argentina. Pues bien, un año después, pasemos revista. ¿Se han cumplido los negros augurios de estos destacadísimos economistas de izquierdas? Veámoslo. Hace poco más de un año, justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, cuando Javier Milei se estaba disputando la presidencia de la República con el peronista Sergio Massa, un destacado grupo de economistas de izquierdas publicaron una carta en la que instaban a los argentinos a no apoyar a Javier Milei y, por tanto, indirectamente a seguir apostando por las mismas políticas que habían abocado a Argentina al desastre. Porque no olvidemos que Sergio Massa, el candidato peronista, era el ministro de Economía que había alimentado la altísima inflación que el país estaba padeciendo en ese momento. Porque, cuidado, no estoy argumentando que si rechazas a un candidato a las elecciones presidenciales, en este caso a Javier Milei, indirectamente estés apoyando al otro. En ocasiones puedes rechazar a ambos candidatos, así como su política económica, pero en este caso tengamos en cuenta que este grupo de economistas de izquierdas únicamente redactó una carta contra la política económica de Javier Milei, no contra la política económica de Sergio Massa. Por tanto, si tienes dos opciones y rechazas explícitamente una de ellas, mientras que te callas sobre la otra, ahí sí cabe interpretar un apoyo implícito a la segunda. Entre los firmantes de este manifiesto se encontraban economistas heterodoxos de izquierdas tan reconocidos como Branko Milanovic, Tomás Piketty, Gabriel Zucman o Isabella Weber. Y en la carta, como digo, pronosticaban que si Javier Milei llegaba a ganar las elecciones, el desastre económico arramblaría con Argentina. Por ejemplo, leamos algunos párrafos de esta misiva. Los peligros del programa económico de Javier Milei para la Argentina. Si bien las soluciones aparentemente simples pueden ser atractivas, es probable que causen más devastación en el mundo real en el corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio de políticas en el largo plazo. Las propuestas económicas de Javier Milei se presentan como un cambio radical respecto del pensamiento económico tradicional. Sin embargo, creemos que estas propuestas, arraigadas en la economía del laissez-faire, que implican ideas polémicas como la dolarización y las reducciones significativas del gasto público, están plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía y el pueblo de Argentina. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones y de los conflictos sociales. La idea de Milei de reducir drásticamente los impuestos y al mismo tiempo reducir el gasto público reduciría significativamente la capacidad del Estado para satisfacer los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Mientras tanto, nuevas reducciones de los ingresos fiscales del gobierno agravarían la crisis fiscal. Devastación económica, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad y mayor crisis fiscal. Estos fueron los pronósticos efectuados por este destacado grupo de economistas de izquierdas en caso de que Javier Milei ganara las elecciones y aplicara su programa económico. Y, como es sabido, finalmente Javier Milei ganó las elecciones y ha aplicado gran parte de su programa económico. Ha ejecutado una notable reducción del gasto público dentro del Estado argentino y sigue avanzando en su proyecto de dolarizar endógenamente la economía argentina. Pues bien, a la luz del primer año de gestión de Javier Milei, testemos si los pronósticos que efectuaron estos economistas de izquierdas se han cumplido o no se han cumplido. En primer lugar, el Estado argentino cerrará el año 2024 con un considerable superávit primario en su presupuesto.
A pesar de que estos economistas de izquierdas auguraban que un fuerte recorte del gasto público generaría mayor crisis fiscal, a través del mecanismo keynesiano, de que si recortas mucho el gasto público se te hunde la actividad económica y por tanto los ingresos fiscales caen más de lo que ha recortado el gasto público, en este caso no ha sucedido así. Se ha recortado el gasto público en mayor medida de lo que han fluctuado los ingresos fiscales. Por tanto, el resultado neto ha sido positivo para la consolidación presupuestaria. En segundo lugar, como consecuencia del notable ajuste presupuestario que sí ha conseguido efectuar Javier Milei, el riesgo país, la prima de riesgo de la deuda pública del Estado argentino, ha caído desde cerca de 2.000 puntos básicos, nivel en el que se encontraba antes de que Javier Milei asumiera la presidencia. Es decir, la deuda pública argentina pagaba 20 puntos porcentuales de tipo de interés más de los que tenía que pagar la deuda pública estadounidense comparable. Pues bien, como digo, durante este último año el riesgo país ha caído desde esos 2.000 puntos básicos a menos de 650 puntos básicos. Ha caído a un tercio del nivel en que se lo encontró Javier Milei. Por tanto, al menos hasta el momento, no ha habido más crisis fiscal, sino mucha menos crisis fiscal, más saneamiento presupuestario y más confianza, derivada de ese saneamiento presupuestario, en la solvencia del Estado argentino. Tercero, todo lo anterior ha estado vinculado a un proceso de devastación económica, tal como pronosticaban estos economistas de izquierdas. Pues no. Es verdad que la actividad productiva cayó, se contrajo de una manera muy considerable en el primer semestre del año, tal como también Javier Milei había advertido, pero es que, según los últimos datos de PIB que tenemos disponibles, datos oficiales, la actividad en el tercer trimestre del año 2024 ya era la misma que en el cuarto trimestre del año 2023, trimestre en el que no gobernaba Javier Milei. Por tanto, tras 6 meses de ajuste presupuestario, la actividad económica de Argentina ya ha regresado al mismo nivel que tenía antes del ajuste. Eso sí, tiene la misma actividad económica que antes del ajuste, con más solvencia estatal, de ahí la caída de la prima de riesgo, y con mucha menos inflación. No solo eso, la destrucción de empleo a lo largo del último año, si comparamos, para evitar la estacionalidad, el tercer trimestre de 2023 con el tercer trimestre de 2024, es imperceptible. En el tercer trimestre de 2024, el número total de trabajadores dentro de la Argentina, según el INDEC, apenas era 28.000 trabajadores menos que en el tercer trimestre de 2023, una reducción de apenas el 0,2%. ¿Ha habido un ajuste presupuestario muy fuerte? Sí. ¿Ha habido una contracción inicial de la actividad económica muy fuerte? Sí, pero al cabo de 6 meses toda esa contracción ya se ha esfumado, dejando como resultado más solvencia estatal y menos inflación. En cuarto lugar, ¿se ha disparado la tasa de pobreza dentro de la Argentina tal como auguraban estos economistas de izquierdas? Pues no. Es verdad que durante el primer semestre del año, el semestre en el que se concentró la contracción económica, la tasa de pobreza sí aumentó. Pero, como ya explicamos de manera mucho más detallada en un vídeo anterior, las estimaciones públicas y privadas de la tasa de pobreza para el tercer trimestre del año 2024 nos indican que esta podría ser incluso inferior al nivel de pobreza que se encontró Javier Milei cuando llegó al gobierno. Y en todo caso, lo que sí es incuestionable es que la tasa de pobreza, desde el punto máximo que alcanzó en el primer trimestre de 2024, viene cayendo de manera sostenida conforme la recuperación económica y la subida de los salarios reales se consolidan. Y por último, y aunque no sea del todo relevante desde una perspectiva liberal-libertaria, ¿se ha disparado la desigualdad dentro de la Argentina tal como auguraban estos economistas de izquierdas? Tampoco. Según el INDEC, la desigualdad de ingresos en el tercer trimestre del año 2024 fue exactamente la misma que en el cuarto trimestre de 2023, el último trimestre bajo gobierno peronista. En concreto, el índice Gini, que es el indicador que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos y que oscila entre unos valores de 0, donde 0 indica máxima igualdad de ingresos, y 1, donde 1 indica máxima desigualdad de ingresos, se ubicó en el tercer trimestre de 2024 en 0,435,
el mismo dato, exactamente el mismo dato, que en el cuarto trimestre de 2023. Por tanto, al cabo de 9 meses de gobierno de Javier Milei, último dato oficial que tenemos disponible, no ha habido absolutamente ningún incremento de la desigualdad de ingresos dentro de la Argentina. En suma, de todos los catastrofistas pronósticos que efectuaron estos destacados economistas de izquierda, no se ha cumplido ninguno. Ni mayor crisis fiscal, ni menor actividad económica, ni mayor pobreza, ni mayor desigualdad. Durante su primer año de gobierno, Javier Milei ha conseguido sanear notablemente la situación financiera del Estado argentino de la mano de una estabilización de la actividad económica que esperemos sea la antesala de un crecimiento económico sostenible. Esto no significa que la economía argentina esté exenta de riesgos y de turbulencias potenciales. Lo que sí significa es que estos notables economistas de izquierdas se equivocaron por completo al enjuiciar las consecuencias económicas del programa de shock liberal que ha aplicado Javier Milei en la Argentina. Es más, de haber ganado las elecciones el candidato oficioso de estos señores, Sergio Massa, entonces, ahora mismo, la Argentina sí estaría padeciendo una mayor crisis fiscal hiperinflacionaria con un hundimiento de la actividad económica que habría disparado la tasa de pobreza y la desigualdad dentro de la Argentina. Su carta abierta no debería haber llevado por título los peligros del programa económico de Javier Milei para la Argentina, sino más bien la inevitable calamidad económica para la Argentina derivada de la victoria de Sergio Massa, es decir, derivada de la aplicación de las políticas de izquierdas que defienden estos señores. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.